El mundo está cambiando. Fíjense qué curioso. El director de personas de una empresa que se llama R, antes los de personas se llamaban recursos humanos, contagiando gripe H, gripe happiness, en un auditorio que se llama M, R, H, Universidad T. Los mayas anunciaron el fin del mundo para el año 2012 y todos pensamos que se habían equivocado. Un análisis un poquito más fino podría llevarnos a la conclusión de que quizás lo que se ha terminado en ese año 2012 o en ese entorno temporal fue el mundo de una forma determinada a la que estábamos acostumbrados. El profesor de la London Business School, Julian Birkinshaw, dice que ante la nueva realidad debemos reinventar el management. Y permítanme dirigir mis primeras palabras de agradecimiento, y no puede ser de otra manera, después de la magnífica conferencia de Lía en relación a la gratitud. Permítanme darle las gracias a dos personas que lideran el equipo de la Universidad Tec Milenio y que hace posible que hoy estemos aquí en la cuarta edición del Foro de las Ciencias de la Felicidad. Me gustaría darle las gracias al rector Héctor Escamilla, a quien conocí hace ya una serie de años. Por favor, esos aplausos. Muchas gracias, rector. A quien conocí hace unos años en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Psicología Positiva en Los Ángeles. Y en aquel momento tenía un sueño que hoy es una maravillosa realidad. Me gustaría darle las gracias también a mi querido Enrique Tamés, director del Instituto de las Ciencias de la Felicidad, porque sin duda ellos, como cabezas visibles de este gran equipo, están haciendo algo llamado a tener una trascendencia y ser una referencia en el mundo educativo y también en el mundo empresarial, organizacional, porque ellos están demostrando que se puede y se debe hacer las cosas de una manera diferente. Gracias por hacerme sentir, formar parte de este gran proyecto y por haber podido participar a lo largo de estos 2 días, de esta semana y sobre todo de estos 2 días, en esta actividad, de la que sin duda aprendo más de lo que yo pueda compartir. Todo empezó en el año 2003. En el año 2003 cayó en mis manos el libro de Martin Seligman, La auténtica felicidad. La prensa generalista recogía ese hecho, la publicación de su libro en su edición española, y como yo quiero ser feliz, le presté atención. Desde entonces hasta hoy, no he dejado de preocuparme, como responsable de la gestión de las personas en mi organización, de qué nos proporciona la psicología positiva para acertar en la gestión de las personas. Porque fíjense ustedes, ¿cuál es el objetivo que tantas veces los ponentes a lo largo de estas jornadas nos han repetido? ¿Qué es el objetivo de la psicología positiva? Estudiar el comportamiento óptimo de las personas. ¿Y qué otro objetivo deben tener las organizaciones más que conseguir el funcionamiento óptimo de las personas que se incorporan a nuestras compañías? Pues bien, recuerdo que cuando encontré el libro, compré 2 ejemplares y una se lo di a mi jefe. Y le dije: Arturo, si consiguiésemos que las personas que trabajan en nuestra organización tuviesen una visión positiva del trabajo, posiblemente tendríamos una ventaja competitiva muy difícil de imitar. A partir de entonces, también le planteé algo con una introducción. Arturo, te voy a plantear algo quizás un poco extravagante, un poco pintoresco. Él me contestó: viniendo de ti me asusta. Le dije: hay un congreso en Australia que trata de la felicidad y creo que debemos asistir, creo que debo ir. Me dijo: ¿estás seguro? Y yo le dije: sí. Si quieres, asistimos a los congresos típicos de la función de recursos humanos, de salarios, empleo, relaciones laborales. Pero yo creo que debemos preocuparnos de tener conocimientos sólidos, rigurosos,
que podamos utilizar para la gestión de las personas. Es de verdad un auténtico honor que esos inspiradores profesores a los que tanto admiro, Seligman, Csikszentmihalyi, Lubomirski, Cameron y también el bueno de Tal Ben-Shahar, hayan estado con nosotros en este foro, y el estar hoy aquí es, desde luego, un sueño hecho realidad. Pues bien, nos encontramos con que en mi organización, un operador de telecomunicaciones por cable llamado R, que damos servicios de teléfono, internet y televisión, teníamos un reto: diferenciarnos y dar la mejor calidad al cliente a través de generar satisfacción y bienestar en las personas que conforman la compañía. En este entorno se está produciendo también una revolución. La felicidad ocupa espacios que antes no eran propios de la felicidad. Harvard Business Review, Time, presidentes de países importantes y no tan importantes, aunque todos los países lo son, se preocupan por la felicidad. En mi opinión, por una razón, y es porque la felicidad es escasa. Nos hemos enfocado a tener más que nunca y sin duda tenemos un bienestar físico material mayor a la que han tenido generaciones anteriores. Sin embargo, tal y como señala la Organización Mundial de la Salud, un 30% de la población de los países más desarrollados sufrirá algún tipo de depresión. Esto lo viene anunciando y de una forma inexorable nos acercamos al 2020 y lamentablemente sin alcanzar esa fecha seguramente alcanzaremos ya el porcentaje. Nos enfocamos a buscar la felicidad donde no la podemos encontrar. Ansiamos lo que no tenemos, tememos perder lo que tenemos y de esta manera nos olvidamos de disfrutar y saborear lo mucho que la vida nos da, lo mucho que disponemos. En este sentido, creo que plantear la felicidad en las organizaciones es una responsabilidad social y al mismo tiempo una estrategia oportuna, adecuada para alcanzar los objetivos de negocio. Llegado a este punto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Hay alguien en el auditorio que no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Parece increíble, pero muchas veces le echamos la culpa a las circunstancias o a alguien, a nuestro jefe, a una serie de problemas que la vida nos acarrea o nos trae, y la solución a la felicidad está en nosotros mismos. Muchas veces no necesitamos enemigos para no conseguir la felicidad porque llevamos dentro un saboteador interno y nos convertimos en nuestro principal enemigo a la hora de conseguir ese objetivo. Todos queremos ser felices y Tim también quiere serlo. ¿Sonido? I wake up at 5:30, get in the shower, do my morning routine, and go around 7 o'clock to come to work. I am so excited to go to work, so I do a dance-off in the parking lot. It's a dance of magic. We serve breakfast, lunch, and hugs. The hugs are the best part. I am Tim Harris, and this is my place. Oh yeah. ¿Qué sucede con el trabajo? Que el trabajo hasta hace muy poco solo era concebido como una fuente de infelicidad. El trabajo es lo que nos impide hacer lo que realmente nos gusta. Fíjense, negocio, negación del ocio. No es una broma. Trabajo viene del latín tripalium. Tripalium, 3 palos, arma de tortura con la que los romanos gestionaban a los esclavos. Adán y Eva estaban tan ricamente en el paraíso e incumplieron una ley. El castigo fue ganarse el pan con el sudor de su frente, es decir, trabajar. Como Tim, plantearse el trabajo como una fuente de felicidad es una revolución. Y tengo que decirles que aquellos que intentan aproximarse al trabajo
como una fuente potencial de felicidad, tiene más posibilidades de que el trabajo no sea esa maldición y de que la profecía se autocumpla. El trabajo ocupa un gran espacio en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser felices en la vida si algo que ocupa tanto espacio no es una fuente de felicidad? Recuerdo un taller en el que nosotros internamente en R intentamos aprender a ser un poco más felices siguiendo el ejemplo, y después lo comentaré, de Tal Ben-Shahar en Harvard, que cuando terminamos y preguntábamos ¿qué te llevas?, un becario dijo: Santiago, cuando te gusta tu trabajo ya no tienes que ir a trabajar, porque desaparece esa carga negativa del concepto del trabajo. El ser humano no es el fruto de compartimentos estancos donde uno puede ser feliz en la familia o en el amor y no serlo en el trabajo o viceversa. Somos vasos comunicantes. Es un contagio emocional. Cuando tengo un buen día profesional, soy mejor padre, soy mejor vecino, soy mejor ciudadano. Y cuando tengo un problema sentimental, también repercute en mi trabajo. De lo que se trata es que con iniciativas como la que la Universidad Tec Milenio está desarrollando, estamos intentando generar conciencia, dándole la importancia a lo que realmente la tiene, invitando a algo muy importante, que es la responsabilidad individual. Generando aprendizaje. Si bien los conocimientos se aprenden estudiando, el desarrollo de hábitos saludables que nos ayuden a ser un poco más felices tiene que ver con el desarrollo de hábitos, practicando aquello que nos puede ayudar. Y en este sentido, volviendo de nuevo a la psicología positiva y resumiendo en 3 slides, me gustaría referirme a elementos fundamentales que nos van a ayudar a ser felices. El primero es la fórmula de la felicidad de Sonia Lubomirsky. Sonia nos dice que la felicidad es el resultado de la combinación de 3 variables. La primera, un código genético, un set point, un punto de partida que tiene que ver con nuestra forma de ser de nacimiento, que puede llegar hasta el 50%. Esto puede ser concebido como una mala noticia o como una buena noticia, porque es solamente el 50% o nada más y nada menos que el 50%. Pero quizás lo más importante no radica en el peso de la parte de nacimiento, sino en el peso de las circunstancias. De alguna manera estamos convencidos de que tener suerte en la vida y tener unas circunstancias propicias nos van a generar felicidad. Y lo cierto es que no es así. Hay personas que tienen unas circunstancias difíciles y son capaces de gestionarse y sacar unos niveles de bienestar y de felicidad adecuadas. Hay personas que lo tienen todo y no tienen nada. ¿Se puede ser barrendero y ser feliz? Sí. ¿Se puede ser Amy Winehouse o Whitney Houston y no conseguir ser feliz? También. Pero esa obsesión en que si tengo suerte, tengo dinero, tengo amor, tengo un trabajo, tengo todo lo que hay que aspirar a tener, me dará la felicidad, es un engaño mental que nos impide centrarnos en lo que realmente importa. Lo importante es que hay una parte de nuestra felicidad que depende de nosotros mismos, de nuestra conciencia, responsabilidad y habilidad para gestionar nuestros sentimientos que se derivan de nuestros pensamientos. Yo elijo, incluso cuando dimito de mi responsabilidad, qué pensamiento quiero propiciar. ¿Es esto fácil? ¿Es sencillamente decidirlo? No, en absoluto. No es fácil. Por eso la felicidad es escasa. Pero es importante darle la importancia que tiene. En el libro de la auténtica felicidad nos dice Martin Seligman que la felicidad consiste en la identificación y cultivo de tus fortalezas. Esto es una auténtica revolución. Nos han enseñado que lo que tenemos que hacer es combatir nuestras debilidades, lo que hace que nuestra vida sea agotadora y que el crecimiento sea mucho más lento que cuando nos dedicamos a hacer todavía mejor lo que se nos da espontáneamente bien. Pero lo más importante no es solamente, que lo es, la orientación a las fortalezas. Lo más importante quizás es el mensaje de Seligman que nos dice dónde podemos identificar y cultivar las fortalezas. El ocio, el amor, la familia,
pero también en el trabajo. Esto es una revolución, de nuevo, recordemos esas referencias, ¿no?, al trabajo como algo negativo, al trabajo como algo que nos impide. Alguien me decía, el trabajo es tan malo, Santiago, que te pagan por hacerlo. Pero también he escuchado a personas que dicen, trabajaría aunque no me pagasen. Y personas que sin necesitarlo siguen trabajando. Trabajar, sin duda, es algo también, en esta nueva era, en este nuevo mundo, algo que se tiene que redefinir. Seligman se critica y desarrolla en su siguiente libro, Flourishing, un nuevo modelo que nos habla de que la felicidad consiste en tener emociones positivas, desarrollar compromiso, relaciones positivas, encontrar significado a lo que hacemos y orientarnos al logro. Los 5 puntos que conforman PERMA, en mi opinión, son elementos consustanciales a la actividad laboral. En el trabajo podemos generar relaciones positivas, emociones positivas, comprometernos con los valores y con el reto o meta que tiene mi compañía. Por supuesto, orientarse al logro utilizando nuestras competencias y, por supuesto, también encontrar significado. De esta manera, cabe hacer una reflexión de por qué, pudiendo ser sencillo estar de acuerdo en estos elementos, no resulta fácil encontrar organizaciones que busquen esa orientación positiva en la gestión de las personas y orienten esa necesidad de reinventar el management hacia las personas y hacia lo positivo. Quizás una de las razones importantes es la inercia. No es fácil llevar 3 décadas haciendo las cosas de una manera determinada y levantarse criticándote y buscar una modificación de lo que para ti ha venido funcionando, unido a que aquello que no conozco me genera temor. Mi zona de confort consiste en seguir haciendo siempre las cosas como yo sé hacer. Si llego a la conclusión de que hay que cambiar, no sé si sabré estar a la altura o sabré hacerlo. Rafael Echeverría, un chileno afincado en Estados Unidos, considerado el padre del coaching ontológico, nos dice que la principal modificación que se produce en la empresa en relación entre las 2 eras, la era y la empresa tradicional de la era industrial y la nueva era, consiste en que el trabajo manual, el operario, y su preponderancia ha dado pie a una preponderancia de lo que decía Peter Drucker del knowledge worker, el trabajador del conocimiento. Y que para gestionar trabajadores del conocimiento no podremos utilizar las mismas herramientas que podíamos utilizar en la era industrial con operarios y trabajadores manuales. No es verdad que los líderes capataces que utilizan el miedo como herramienta de gestión vayan a obtener resultados satisfactorios gestionando trabajadores no manuales y trabajadores del conocimiento. Se impone el desarrollo de habilidades complementarias a los conocimientos que generen la capacidad de las personas para entender las emociones de los demás, empatía individual y organizacional, y necesitamos líderes coaches que sean capaces de sacarle el mayor partido al potencial de las personas. Después de esta introducción, me gustaría compartir con todos vosotros, con todos ustedes, cómo hemos evolucionado en mi organización, incorporando esos elementos de las intervenciones positivas, insisto, demostradas, su validez demostrada científicamente y que son de gran utilidad para todas las organizaciones. Tengo que decir que nosotros no nacimos con la vocación de hacer ningún modelo. Sí nacimos con la vocación de orientarnos también en la gestión de las personas a la ciencia. Y de alguna manera fuimos incorporando piezas hasta que en un momento determinado esas piezas organizadas conformaron un modelo. El hecho de integrarlas, explicar la interrelación de los distintos elementos, fortalece el modelo y fortalece el impacto que las herramientas individualmente tienen.
Desde el año 2003 hasta hoy hemos venido incorporando piezas que vamos a comentar a continuación. El modelo tiene 3 niveles de actuación. El primero es la cultura, los valores. La cultura y los valores es el tablero donde jugamos la partida de la gestión empresarial. Todas las empresas, todas las organizaciones tienen cultura. Casi ninguna organización, o muy pocas, miden la cultura que tienen. Y menos aún, existen las organizaciones que decidan qué cultura quieran tener y planes de acción para transitar entre donde estamos y a donde queremos llegar. Sin embargo, este tablero es el kit de la cuestión. Hemos pasado en este cambio de eras a una economía de lo intangible. De acuerdo con Ballow, profesor de la Universidad de Nueva York, en los 80 el peso de lo tangible sobre lo intangible en el valor de las compañías radicaba en un 80% y hoy es al revés. Las empresas que han tomado el liderazgo en el relevo en el liderazgo económico son empresas cuyo peso radica fundamentalmente en cuestiones intangibles. Tenemos que gestionar y cuidar los intangibles. Nosotros nos hicimos la pregunta, ¿cómo podemos apoyarnos en la psicología positiva para definir un conjunto de valores y una cultura orientada a lo positivo? Y nos encontramos con el libro de Chris Peterson y Martin Seligman, Las fortalezas y virtudes, las fortalezas de carácter y las virtudes. Esas 24 fortalezas maleables, independientes, comunes en todas las escuelas filosóficas, grandes religiones, nos dan una luz de aquellos elementos que son más frecuentes o están presentes en las personas que manifiestan mayores niveles de satisfacción con sus vidas. La gratitud, la humildad, el autoconocimiento, la ética, el autocontrol. Todos ellos son elementos que no solamente ayudan o contribuyen a que las personas sean más felices, sino que también contribuyen a que las organizaciones obtengan mejores resultados. Y de esa manera conformamos un conjunto de 20 valores que ayudan no solamente a que las personas sean más felices, sino que además consigan mejores resultados. El segundo nivel de actuación ha consistido en reorientar los bloques típicos de la función de recursos humanos a incrementar los niveles de felicidad. El primero de ellos es la selección. La selección históricamente se ha enfocado a hacer bien lo que es fácil de hacer, que es identificar si los candidatos tienen los conocimientos que requiere la ocupación que estamos seleccionando. Pero los conocimientos no son suficientes. Sin duda son imprescindibles, pero no son suficientes. Decidimos que además de la selección de los conocimientos era importante seleccionar personas con altos niveles de optimismo y de inteligencia emocional y consideramos que era muy importante identificar bien cuáles eran los requerimientos de la ocupación y cuáles eran las cualidades o las características de los candidatos, porque tal y como nos dice Csikszentmihalyi, las personas cuando tienen un equilibrio entre los retos y las habilidades son capaces de fluir. Las personas cuando tienen más capacidades que retos se sienten desaprovechadas, infrautilizadas, tristes. Y por contra, las personas cuando tenemos o tienen más retos que habilidades se sienten ansiosas y sienten que por mucho y grande y decidido que sea el esfuerzo, a veces resulta imposible conseguirlo. Por lo tanto, fijaos hasta qué punto las organizaciones, identificando bien esa correlación entre retos y cualidades, podemos contribuir a que la gente sea feliz y fluya. En cuanto a los elementos de optimismo e inteligencia emocional, resulta absolutamente fundamental detenerse en los distintos modelos, ya sea de Goleman, Mayer, Salovey, Caruso, Barón. Todos ellos lo que nos dicen es
que sus investigaciones demuestran la gran importancia que tiene la inteligencia emocional y social de las personas, es decir, la capacidad para identificar las emociones en los demás y saber gestionarlas a nivel individual y también relacional, en los resultados de las personas. Hay quien dice que nos contratan por nuestra competencia técnica y nos despiden por nuestra incompetencia emocional. A medida que tenemos éxito haciendo bien lo que se nos encarga, nos da más responsabilidad. Y la responsabilidad normalmente se concreta en tener más personas que gestionar. Y sin embargo, muchas veces no se ha producido un aprendizaje previo en esa nueva responsabilidad. Las personas inteligentes emocionalmente obtienen mejores resultados, tienen más capacidad para desarrollar relaciones positivas, para generar emociones positivas, para fomentar el compromiso de sus equipos, para ayudar a que las personas encuentren significado y, en definitiva, para orientarse al logro y, por lo tanto, la consecución de los objetivos. Es exactamente lo que necesitan las organizaciones. Otro de los aspectos importantes que hemos introducido en la selección, a la vista de las conclusiones de las investigaciones y de los metaanálisis que los científicos de la psicología positiva nos proporcionan a todos y en concreto a las organizaciones, es la importancia del optimismo y de la autoeficacia. Los optimistas obtienen mejores resultados. Hay una investigación muy interesante y muy sencilla. En 1980 se midió el nivel de optimismo de una promoción de una universidad americana. Se guardaron los datos y 30 años después, en el año 2010, le preguntaron a todos ellos cuál era su nivel salarial. ¿Cuánto cobras? Y lo que vieron es que los que eran más optimistas en el año 1980 cobraban un 20% más de salarios 30 años después. Vale la pena. ¿Y cómo se mide el optimismo? El optimismo es un estilo explicativo de la realidad. En la fotografía vemos a Martin Seligman, pero también vemos a mi admirado Carmelo Vázquez, expresidente de la IPA, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Ellos, después de una carrera dedicada al estudio de la depresión y otras enfermedades mentales, se han centrado en el estudio del optimismo, de la resiliencia y del crecimiento postraumático. La resiliencia sería recuperar mi estado anterior después de haber sufrido una adversidad. El crecimiento postraumático es todavía mejor. De acuerdo con las investigaciones de Carmelo, el 60% de las víctimas del acto terrorista del 11M en Madrid, en el que murieron más de 100 personas, un año después, el 60% consideraban que su vida era mejor y que su vida tenía más sentido. Lástima que a veces tenemos que sufrir algo grave en nuestras vidas para centrarnos en lo importante. El segundo nivel de actuación incluye en su segundo bloque funcional el desarrollo de cualidades. En las empresas, por supuesto que tenemos que fomentar los procesos formativos, pero también tenemos una responsabilidad en el desarrollo de habilidades. Nelson Mandela posiblemente es uno de los grandes referentes a nivel mundial en muchas fortalezas. Desde luego su capacidad para perdonar, que cambió el curso de la historia evitando una guerra fratricida después de la superación de la segregación racial en su país. También es ejemplo de aprendizaje permanente. Le decía en la ceremonia de graduación de su nieto: nieto mío, es muy importante el título que has conseguido, pero esto no se detiene aquí. No dejes de aprender nunca, porque el día que dejas de aprender, empezarás a ser irrelevante. El analfabeto de hoy en día no es el que no sabe leer, sino el que no sabe aprender. La evolución de los conocimientos nos llevan a estar en un proceso de aprendizaje absolutamente permanente. Aprender es una actitud vital. De hecho, es una de las 24 fortalezas de Martin Seligman y Peterson. Aprender tiene que ver con querer aprender, no con tener una capacidad mayor o menor. Es una actitud, es una forma de abrir los ojos, de estar atento, de estar dispuestos a ser sorprendido por las cosas que otros nos puedan aportar. ¿Podemos aprender a ser felices? Yo creo que sí, aunque también habría que definir qué es, entiendo o entendemos por aprender a ser feliz. Yo creo que sí, igual que TecMilenio,
igual que Harvard, que Pensilvania, que el Instituto de Empresa, que la Universidad de Santiago, que la Universidad de California, Riverside, y cada día más instituciones que se suman a la convicción de que se puede aprender. Pero no vamos a aprender en el sentido de aprendí. Aprendí a hablar francés, aprendí a andar en bicicleta. No acabamos de aprender. Podemos aprender a ser un poco más felices sin llegar a aprender del todo. Y es un aprendizaje, además, que tenemos que llevar a cabo permanentemente. You can always turn everything the other way round. In life you have moments that will try to bring you down. Don't mind, just put a smile wherever comes around. You can always turn everything the other way round. So you have a broken spirit? You can always turn everything the other way round. And even when you think that the joke is on you, you can always turn everything the other way round. You'll see that if you chill and do not worry about a thing, you have such a better time, you'll even feel the need to sing. You can always turn everything the other way round. You were brought to life to party, to be cheated, to be pretty, not to have a lot of trouble. It's a boy, it's quite easy. And even when you think that the joke was on you, bear in mind it's still a joke, so you can laugh along too. You will even feel the need to sing. And you can always turn everything the other way round. Pues sí, efectivamente. ¿Qué tipo de cristal utilizamos para ver nuestras vidas? Creo que se puede aprender a ser feliz y debemos, de alguna manera, aprender a ser un poco más felices. Y ayer hablaba con el presidente del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo podemos conseguir ese objetivo si no tenemos un plan de acción? ¿Cómo podemos decir formalmente que es el objetivo vital y, sin embargo, no le dedicamos más tiempo a planificar unas vacaciones que planificar ese objetivo de qué cosas voy a hacer para alcanzar unos niveles adecuados de felicidad? En R decidimos que debíamos incorporar a nuestros planes formativos herramientas concretas que nos ayudasen a ser más felices. Y en este sentido, después de haber asistido a aulas, workshops y aprendido de los mejores, decidimos hacer un taller para aprender a ser feliz. El resultado fue sencillamente espectacular. En primer lugar, porque las personas de la Dirección de Recursos Humanos, hoy de la Dirección de Personas, encontramos mucho más significado en nuestra labor. Porque generando felicidad, uno es más feliz. El tercero de los niveles, de los bloques dentro del segundo nivel de actuación es el coaching. Bueno, la vida tiene un ritmo tan acelerado que no tenemos tiempo ni para pensar cómo nos sentimos. ¿Qué me preocupa? ¿Qué ha hecho que me encuentre con miedo? ¿Cuál puede ser el origen de mi ansiedad? Hemos decidido que el coaching en R no es una herramienta propia o única de los de recursos humanos, porque enlazando con lo que decíamos de Echeverría, todos los líderes que tienen personas a su cargo necesitan de las habilidades para gestionar sus equipos. El coaching te proporciona un espacio y un lugar para la introspección. Creo que era San Francisco de Sales el que decía que todos los seres humanos necesitan meditar media hora al día, salvo los que no tengan tiempo, que necesitan de meditar 1 hora al día. Slow down. Tomemos las cosas con tranquilidad. Intentemos observarnos.
Y para eso el coaching se convierte en una gran herramienta. En el coaching, en muchas ocasiones, intentamos identificar aquellas fortalezas, por supuesto, pero también aquellos elementos que todo el mundo ve y que nosotros no conocemos de nosotros mismos, llamados puntos ciegos. Resulta dramático en muchas ocasiones ver cómo personas con altas responsabilidades en las organizaciones, con muchísimo éxito, en elementos complejos, podrían mejorar su forma de obtener resultados si se orientasen a mejorar también estos elementos. El coaching es una actitud. Es verdad que en el ámbito del comportamiento humano no todo lo que reluce es oro. Por eso es muy importante chequear la calidad de las fuentes y, por supuesto, de los coaches con los que podamos colaborar. El cuarto de los bloques dentro de este segundo nivel es la calidad directiva. La calidad de nuestros jefes tiene un impacto enorme en nuestra satisfacción laboral. Lo que hemos visto en nuestra organización es que deberíamos medir cuál es la calidad directiva. Y hemos utilizado un modelo, existen múltiples modelos, un modelo orientado a lo positivo, un modelo de Singer y Fogman, el modelo de Extraordinary Leader, que está conformado en torno a 16 competencias, 54 comportamientos observables. A través de una evaluación 360 grados, lo que buscamos es el tipo de comportamientos y competencias que caracterizan a los mejores líderes. Porque el líder influye en nuestro día a día. Dicen que no nos vamos de nuestras empresas, nos vamos de nuestros jefes, de nuestros líderes. Fomentar un liderazgo responsable, un liderazgo inspirador, se convierte en un elemento fundamental. Porque hoy el liderazgo no reside en la autoridad, y mucho menos con las nuevas generaciones, sino que reside en la influencia. Y por último, dentro de este segundo nivel de actuación, también nos hemos fijado en las condiciones laborales y hemos desarrollado un modelo denominado 4Ds que tiene en cada una de ellas un pilar fundamental, contrastado cada una de ellas científicamente, que responde a la necesidad de tener en cuenta la nutrición y la alimentación, el recovery o descanso no solamente en cómputo diario ni semanal, sino también anual. Veamos a los deportistas, ¿no?, que tienen unos planes donde los descansos son fundamentales para llegar con pleno rendimiento a las fechas en las que se celebran las competiciones. También, por supuesto, la importancia del deporte y también de la felicidad. Tal Ben-Sahar nos contaba a un grupo de personas hace unos meses que, charlando con Martin Seligman en la casa de Seligman, rodeado de los rosales de Seligman, que es su principal afición, le dijo: doctor Seligman, ¿hacia dónde cree que tiene que ir la psicología positiva? ¿Cuáles son los temas más importantes en el futuro para la psicología positiva? Y Seligman le dijo: nos hemos preocupado del neck up, sobre todo, y tenemos que preocuparnos también del neck down. Y sobre todo de la interrelación del up and down. Cuerpo y mente, cuerpo y cerebro están interrelacionados y cuidar el cuerpo ayuda al cerebro y viceversa. Hemos desarrollado un modelo que tiene en cuenta los beneficios sociales, la calidad en el empleo y sobre todo la flexibilidad. Las medidas de conciliación son absolutamente importantes, son absolutamente fundamentales. Y en este sentido se produce un cambio radical en algo que de alguna manera en el siglo pasado era muy importante, que era que el presencialismo se confundía con el compromiso. Vamos a ver un nuevo vídeo. ชินก็รู้ว่าชินไม่ค่อยมีเวลาชินไปทำงานหนักเพื่อเราสองคนแต่ก็ต้องการ
งานหนักนะครับสกอตร้อยหน่อยนะครับ Señores, señoras, no es una broma. En Japón existe una asociación de víctimas por marasmo laboral. Hay personas que se suicidan por su trabajo. En la presentación de mi tesis doctoral en diciembre había un catedrático experto en psicología forense y me decía que hay apenas suicidios por razones sentimentales y sí existe un porcentaje importante de suicidios por razones laborales. El trabajo tiene mucho impacto. Cuidar el cuerpo y la mente es una inversión inteligente en relación a la capacidad y disposición de las personas para conseguir sus objetivos. El tercer y último nivel, repasemos. Primer nivel, el tablero, la cultura, los valores. Segundo nivel, cómo podemos utilizar intervenciones positivas en nuestro día a día. Por supuesto, esto no es un ejercicio exhaustivo. Hay muchas más intervenciones y muchas más otras utilizaciones de esas intervenciones que podemos llevar a cabo. Y el tercer nivel es cubrir, en mi opinión, una debilidad tradicional de los departamentos de recursos humanos, que es su poca orientación a medir. Si bien todos los departamentos de las empresas, cuando hacen sus planes de acción, se basan en datos, en recursos humanos, en muchas ocasiones nos basamos en la sensación que tenemos. Nosotros hemos querido medir precisamente las claves a tener en cuenta para gestionar por evidencias, como dice el profesor Boudreau, para que nuestras propuestas estén basadas en datos como lo hacen en otros ámbitos que también pueden ser intangibles como el ámbito del marketing, pero que no dejan de medir. En cuanto a la encuesta de satisfacción de cliente interno, lo que hemos visto es que orientarnos a la felicidad de las personas nos permitió transitar entre 3,7 sobre 5, que era la puntuación que nuestro departamento obtenía en relación a la satisfacción de nuestros clientes, hasta un 4,54 del año 2014. Y concretamente en las preguntas incluimos si las personas que trabajan en nuestra organización o los líderes que responden la encuesta consideran que el Departamento de Recursos Humanos contribuye a generar felicidad en el trabajo, y hemos alcanzado un 4,8 sobre 5. Con todo el orgullo, pero también con toda la humildad. De nuevo, repito, esto da un sentido diferente a nuestro trabajo. En el ámbito del clima laboral, utilizamos lo que viene siendo un estándar, que es la encuesta de Great Place to Work, utilizada a nivel mundial. Y hemos pasado del 53% de satisfacción en el año 2007, que podemos considerar el año clave en el que empezamos con mucha más intensidad a trabajar en este foco, hasta ser en el año 2013 no solamente uno de los mejores lugares para trabajar de España, sino uno de los mejores lugares para trabajar de Europa, compitiendo desde la humildad, insisto, con grandes multinacionales, con niveles de recursos sin duda diferentes. Pero, ¿cuál es el impacto del tener un buen clima laboral en los resultados? Distintas investigaciones, en la slide vemos el caso americano, brasileño y también británico, donde se compara la evolución del valor en bolsa, de la propia bolsa y de los mejores lugares para trabajar que cotizan en bolsa, viendo que el crecimiento de los mejores lugares para trabajar son muy superiores. De tal manera que apostar por buenos entornos laborales se convierte también en una decisión inteligente. En esta gráfica vemos una cadena de supermercados que compara la evolución de dos curvas, el nivel de clima laboral y la merma de producto. Merma de producto que viene siendo pues, la desaparición de producto, normalmente o bien por hurto o bien porque desaparece el producto. Lo que vemos de nuevo es una correlación, en este caso inversa, nítida, clara, entre empresas que tienen las mismas circunstancias, las mismas condiciones laborales, y que aquellas tiendas que tienen mejores condiciones de clima laboral disminuyen la merma de producto, mejorando, por tanto, la cuenta de resultados de esas tiendas. En el índice de compromiso también se produce un elemento fundamental. El compromiso tiene que ver con nuestro deseo de permanencia,
tiene que ver con nuestra identificación con los valores, con nuestra disposición a prescribir recomendando nuestro lugar para trabajar y, por lo tanto, en definitiva, influyendo en nuestra reputación y, por lo tanto, en nuestra capacidad para atraer a los mejores. Cuestión que se convierte en estos momentos, insisto, en una economía intangible, en un elemento crítico para conseguir los resultados. Quizás sea esta la slide de la que me siento más orgulloso. Es la satisfacción de los clientes. En España, cuando no estás de acuerdo con el servicio que recibes de tu operador de telecomunicaciones, les llamas y te quejas. Las estadísticas dicen que el porcentaje de resolución a las quejas no es muy bueno. Tienes varias opciones. Una es seguir quejándote, pero en un entorno, en un espacio diferente, y es ir a algún estamento público, nosotros le llamamos oficinas de consumidor, y decirle, me han hecho esto, quiero presentar una queja. Todas esas quejas son inmanipulables, son imposibles de eliminar, se van elevando, el organismo oficial se pone en contacto con el operador, etcétera, etcétera. Y lo que hace el Ministerio español y concretamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es sacar unos rankings y unas ratios que consiste en el número de reclamaciones por operador por cada 10.000 clientes. Y los datos establecen una relación directa entre la satisfacción de las personas que trabajan en la organización y la satisfacción de los clientes. Nacimos en 1998 y nuestra cuota de mercado en ese momento, lógicamente, era 0% de cuota de mercado. Y en estos momentos, compitiendo con empresas extraordinariamente importantes, empresas que hacen muy bien lo que tienen que hacer, estamos casi en el 50% de cuota de mercado en el ámbito de teléfono e Internet, por encima del 66%, del 68% en televisión, y recientemente hemos alcanzado el liderazgo en la telefonía celular allí donde estamos presentes. De nuevo, con todo el orgullo, también con toda la humildad, estamos en un mercado absolutamente voluble. La capacidad de las personas de cambiar de operador de telecomunicaciones es extraordinaria. Y los resultados lo único que nos llevan es a tomar con mayor ahínco, con mayor ilusión, con mayor pasión nuestra vocación por el servicio. Y ya estamos terminando. Me gustaría decir que el siglo XXI, la nueva era, nos invita al optimismo. De alguna manera, en la era industrial, orientarse a las personas exigía o implicaba renunciar a parte del beneficio. Era como elegir entre orientarse a personas o orientarse a resultados. Hay organizaciones que se orientan a las personas y no a los resultados. Eso sería paternalismo, no es sostenible. En la crisis, en estos momentos, hay organizaciones que se orientan a los resultados y no a las personas. Tampoco es sostenible. Y, sin embargo, orientarse a los resultados a través de las personas se ha convertido en una estrategia de éxito. Soy optimista con el siglo XXI precisamente porque cada vez más las organizaciones aprenderemos la gran lección y la gran oportunidad que se abre orientándose a las personas para conseguir mejores resultados. Como dice mi admirado Tom Peters, si tú cuidas a la gente cuidará del servicio. El servicio cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios cuidarán de la reinversión, que a su vez cuidará de la reinvención, y la reinvención cuidará del futuro. A todos aquellos que os dedicáis a los recursos humanos, me gustaría deciros que hay una responsabilidad importante en nuestro cometido diario, una responsabilidad apasionante, una responsabilidad que vale la pena, que da sentido y que consiste en ayudar a nuestras organizaciones, ayudando a las personas y a los individuos. Y que de esta manera cambiaremos el curso de la historia. Me gustaría darle las gracias. Sé que parte del equipo de la Dirección de Personas está conectado a través de streaming. Les mando un saludo y un beso muy grande a Marcela, a Carmen, a Mila y a Teresa. Ellas, el equipo, son las que han hecho posible que hoy estemos aquí compartiendo esta visión, esta filosofía y este modelo.
Y nada más, me gustaría decirles que aquellos que estén interesados en profundizar un poquito más en nuestro modelo, está a su disposición el caso R, editado por la Escuela de Negocios e Instituto de Empresa. Allí, en un formato multimedia, podemos tener acceso a contenidos de personas y de empleados, el propio consejero delegado de R. También tenemos otro material que es el TED Talk en TEDx Galicia sobre felicidad en el trabajo y, bueno, el libro que hemos escrito sobre felicidad en el trabajo de la vida. Para terminar, si me permiten, me gustaría contarles una experiencia muy bonita de que coincidió con la presentación de mi libro, y fue un correo electrónico que recibí de mi hermano Miguel, que aprovechando la presentación me envió lo siguiente. Querido Santi, muchas gracias por tu magnífico libro. Es mi hermano y me quiere y, claro, no es objetivo. Pero sobre todo, muchas gracias por haber llevado a mamá a ver a los Panchos. ¿Era verdad? Quería hacerte partícipe de una conversación mantenida en días pasados entre mamá y tu cuñada Ana, su mujer, en la que en tu insistencia en hablarnos de felicidad provocó el denominado efecto contagio. De forma que, sin saber cómo empezó dicha conversación, en un momento determinado de la misma se pudo oír lo siguiente. Dijo mi cuñada Ana, porque Eva, ¿qué es para ti la felicidad? A lo que Eva, mi madre, contestó, que los hijos pudiesen estudiar, los clientes satisfechos y el amor y la paciencia con mi marido. No lo dijo en verso, pero seguramente es difícil resumir tanto en tan poco. Educación de los hijos, trabajo y amor. En definitiva, si Martin Seligman le hubiera preguntado a mi madre, se habría ahorrado años y años de investigación. Muchísimas gracias.